Me llamo Carolina y tengo 35 años. Siempre he sido una mujer trabajadora, de esas que no se rinden ante nada. Vengo de una familia humilde de las afueras de Madrid, donde aprendí desde pequeña que si quieres algo en la vida, tienes que luchar por ello. Mis padres, María y José, siempre me inculcaron el valor del esfuerzo y la perseverancia. Recuerdo como si fuera ayer las tardes en que mi madre me ayudaba con los deberes en la pequeña cocina de nuestra casa, mientras mi padre llegaba cansado de su trabajo en la fábrica. Caro, me decía, estudia mucho para que puedas tener una vida mejor que la nuestra. Y vaya si lo hice. Desde joven, me propuse salir adelante y construir mi propio camino. Estudié economía en la Universidad Complutense de Madrid, trabajando de camarera en las noches para pagar mis estudios. Fueron años duros, de poco sueño y mucho café, pero cada examen aprobado era un paso más hacia mi meta. Fue en la universidad donde conocí a Andrés. Él estudiaba Derecho y nos conocimos en la biblioteca, ambos luchando contra el sueño en época de exámenes. Andrés era encantador, con una sonrisa que iluminaba la sala y un sentido del humor que me hacía olvidar el estrés de los estudios. Nos hicimos inseparables, apoyándonos mutuamente en nuestros sueños y aspiraciones. Después de graduarnos, decidí aventurarme en el mundo de los negocios inmobiliarios. Comencé desde abajo, como asistente en una pequeña agencia en el barrio de Chamberí. Aprendí todos los entresijos del negocio, desde cómo tratar con los clientes hasta los aspectos legales de las transacciones. Andrés, por su parte, comenzó a trabajar en un bufete de abogados, especializándose en derecho mercantil. Los primeros años fueron difíciles. Vivíamos en un pequeño piso alquilado en Lavapiés, ahorrando cada euro que podíamos. Recuerdo las noches en que nos sentábamos en el balcón, comiendo tortilla de patatas casera y soñando con el futuro. Algún día, decía Andrés, viviremos en una casa tan grande que nos perderemos en ella. Poco a poco, fui ganando experiencia y clientes. Mi dedicación y honestidad me ganaron una buena reputación en el sector. Después de 5 años, di el salto y abrí mi propia agencia inmobiliaria. La llamé Hogar Dulce Hogar, un nombre sencillo pero que reflejaba mi filosofía, ayudar a las personas a encontrar el lugar donde serían felices. El negocio creció rápidamente. Me especialicé en propiedades de lujo, trabajando con clientes exclusivos que buscaban casas únicas en Madrid y sus alrededores. Andrés me apoyó en todo momento, ayudándome con los contratos y asesorándome en cuestiones legales. Éramos el equipo perfecto, tanto en lo personal como en lo profesional. Fue entonces cuando conocí a Claudia, la madre de Andrés. Desde el principio, nuestra relación fue tensa. Claudia era una mujer de la alta sociedad madrileña, acostumbrada a codearse con la élite en el Club de Campo Villa de Madrid. Nunca aprobó del todo que su hijo se casara con una chica de origen humilde, por más éxito que hubiera alcanzado. Sus comentarios sutilmente despectivos y miradas de desaprobación eran una constante en nuestras reuniones familiares. A pesar de las tensiones con Claudia, mi vida parecía perfecta. El negocio prosperaba, mi relación con Andrés era sólida, y finalmente pudimos cumplir nuestro sueño, comprar una mansión en La Moraleja, uno de los barrios más exclusivos de Madrid. La casa era impresionante, 1000 metros cuadrados de pura elegancia, con un jardín que parecía sacado de un cuento de hadas y una piscina que invitaba a largas tardes de verano. El día que firmamos la compra de la mansión fue uno de los más felices de mi vida. Recuerdo estar de pie en el amplio salón, con sus ventanales que daban al jardín, pensando en lo lejos que había llegado. Andrés me abrazó por detrás y me susurró al oído: «Lo logramos, Caro. Este es nuestro regalo perfecto». Pero como dice el refrán, cuando el diablo no tiene nada que hacer, con el rabo mata moscas. Y vaya si el diablo estaba por entrar en escena en nuestra vida aparentemente perfecta. Todo comenzó a desmoronarse un martes por la mañana. Estaba en mi despacho en casa, revisando unos documentos para una venta importante, cuando algo llamó mi atención. Entre los papeles había un contrato que no recordaba haber visto antes. Lo cogí, intrigada, y comencé a leerlo. Con cada línea que pasaba, sentía que el mundo se me venía encima. Era un contrato de venta. De nuestra casa. Con mi firma. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo. Mis manos temblaban mientras sostenía el papel, releyendo cada palabra una y otra vez,
esperando que de alguna manera el contenido cambiara. Pero no lo hizo. Allí estaba, negro sobre blanco, un acuerdo para vender nuestra mansión de 13 millones de euros. Pero yo no había firmado nada. Ni siquiera había considerado vender la casa. ¿Cómo era posible? Mi mente empezó a dar vueltas, buscando una explicación lógica. ¿Me habría olvidado? No, imposible. Una venta de esta magnitud no es algo que se te olvide como quien olvida comprar el pan. Pasé el resto del día en un estado de ansiedad constante. No podía concentrarme en el trabajo, no podía comer. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa firma falsa burlándose de mí. Decidí no decir nada a Andrés hasta estar segura de qué estaba pasando. Quizás había una explicación razonable. Quizás todo era un malentendido. Esa noche, durante la cena, observé a Andrés con nuevos ojos. ¿Sabría él algo de esto? Su comportamiento parecía normal, me contaba sobre su día en el bufete, se quejaba del tráfico en la M30, hacía planes para el fin de semana. Nada fuera de lo común. Pero algo dentro de mí había cambiado. Una semilla de duda se había plantado y estaba echando raíces rápidamente. Finalmente, no pude contenerme más. Con el corazón en la garganta, le mostré el contrato. Andrés, dije, intentando mantener la calma, ¿puedes explicarme qué es esto? Vi cómo su rostro cambiaba. La sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión que nunca había visto antes. Una mezcla de sorpresa, miedo y culpa. Caro, cariño, no te preocupes por eso, balbuceó, evitando mi mirada. Son solo unos papeles sin importancia. Sus palabras, lejos de tranquilizarme, encendieron todas las alarmas en mi cabeza. ¿Sin importancia? ¿Un contrato de venta de nuestra casa era sin importancia? Andrés, insistí, mi voz temblando ligeramente, esto es un contrato para vender nuestra casa. Con mi firma. Una firma que yo no he puesto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrés se quedó mirando su plato, como si de repente la pasta se hubiera vuelto lo más interesante del mundo. Cuando finalmente levantó la mirada, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No era arrepentimiento, no era vergüenza. Era cálculo. Mira, Caro, comenzó, su voz adoptando un tono que nunca le había oído antes, las cosas son complicadas. Hay situaciones que no entiendes. Pero yo ya no escuchaba. En ese momento, todo encajó. Las llamadas a escondidas que había estado haciendo últimamente, las reuniones misteriosas, las excusas para no acompañarme a eventos sociales. Todo tenía sentido ahora, y era un sentido terrible. Me levanté de la mesa, incapaz de seguir sentada frente al hombre que creía conocer. El hombre al que había confiado mi vida, mis sueños, mi futuro. El hombre que, ahora lo veía claro, estaba traicionándome de la peor manera posible. ¿Quién más está involucrado en esto, Andrés? Pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Su silencio fue toda la confirmación que necesitaba. Claudia. Por supuesto que era Claudia. La mujer que nunca me había aceptado, que siempre había visto en mí a la advenediza que no estaba a la altura de su precioso hijo. Salí del comedor sin decir una palabra más, encerrándome en mi despacho. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Lloré de rabia, de tristeza, de incredulidad. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento el sueño se había convertido en pesadilla? Esa noche no dormí. Me quedé despierta, revisando documentos, buscando más pruebas de la traición. Y las encontré. Transferencias sospechosas, correos electrónicos crípticos, más papeles con mi firma falsificada. Con cada descubrimiento, sentía que una parte de mí moría. Pero otra parte, una parte que no sabía que existía, comenzó a despertar. Una parte fuerte, decidida, que no estaba dispuesta a ser una víctima. Mientras el sol comenzaba a asomarse por las ventanas de la mansión, tomé una decisión. No iba a dejar que me quitaran lo que había construido con tanto esfuerzo. No sin luchar.
Lo que no sabía en ese momento era que la lucha apenas estaba comenzando. Y que las personas en las que más confiaba resultarían ser mis peores enemigos. Los días siguientes a mi descubrimiento fueron una montaña rusa emocional. Me movía por la casa como un fantasma, fingiendo normalidad mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. Andrés actuaba como si nada hubiera pasado, lo cual solo aumentaba mi desconfianza. Cada sonrisa suya, cada gesto de cariño, me parecía ahora una máscara que ocultaba sus verdaderas intenciones. Decidí que necesitaba más pruebas antes de dar el siguiente paso. No podía confiar en nadie, ni siquiera en mi propio marido, así que tendría que hacer esto sola. Comencé a prestar atención a cada detalle, a cada conversación en voz baja, a cada documento que pasaba por la casa. Una tarde, mientras Andrés estaba en el trabajo, me armé de valor y entré en su despacho. Nunca antes había husmeado en sus cosas, respetando siempre su privacidad. Pero las circunstancias habían cambiado drásticamente. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, comencé a revisar sus cajones, sus carpetas, su ordenador. Al principio no encontré nada fuera de lo común. Facturas, documentos del trabajo, fotos viejas de nosotros en tiempos más felices. Estaba a punto de darme por vencida cuando, al mover una pila de papeles, un sobre cayó al suelo. Lo recogí, al abrirlo, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Dentro había más documentos relacionados con la venta de la casa. Pero lo que me dejó helada fue ver la firma de Claudia en uno de ellos. No como testigo, sino como parte interesada en la transacción. La madre de Andrés no solo estaba al tanto de todo, sino que era una pieza clave en esta traición. Mis sospechas sobre Claudia siempre habían estado ahí, latentes. Desde el principio, nuestra relación había sido tensa. Recuerdo la primera vez que la conocí, en una cena en el restaurante Botín, el más antiguo de Madrid. Claudia llegó con su aire de superioridad, vestida de pies a cabeza con ropa de diseñador. Me miró de arriba abajo y, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, dijo: «Así que tú eres la chica que ha cautivado a mi Andrés». Su tono dejaba claro que no estaba impresionada. A lo largo de los años, Claudia nunca perdió una oportunidad para menospreciarme sutilmente. Comentarios sobre mi ropa, mi acento, mi falta de clase. Incluso cuando el negocio inmobiliario despegó, ella seguía tratándome como si fuera una advenediza que no merecía estar en su círculo social. Pero esto era un nivel completamente nuevo de maldad. No solo estaba apoyando a su hijo en esta traición, sino que parecía ser la mente maestra detrás de todo el plan. Con manos temblorosas, seguí revisando los documentos. Había correos electrónicos impresos entre Andrés y Claudia, discutiendo los detalles de la venta. Hablaban de mí como si fuera un obstáculo a superar, no como la esposa y nuera que era. Planificaban cómo convencerme de firmar los papeles, o en su defecto, cómo falsificar mi firma sin levantar sospechas. Me sentí enferma. Cada palabra que leía era como un cuchillo que se clavaba en mi corazón. ¿Cómo podían hacerme esto? ¿Cómo podía Andrés, el hombre con el que había compartido mis sueños, mis miedos, mi vida, traicionarme de esta manera? Pero lo que más me dolía era darme cuenta de que esto no era algo nuevo. Los correos databan de meses atrás. Mientras yo trabajaba duro para mantener nuestro negocio a flote, mientras compartía con ellos mis éxitos y mis preocupaciones, ellos estaban tramando a mis espaldas cómo quitarme todo. Recordé todas las veces que Claudia había insistido en que la casa era demasiado grande para nosotros, que deberíamos considerar otras opciones. En su momento, lo había tomado como otra de sus críticas habituales. Ahora veía la verdadera intención detrás de sus palabras. Con el corazón pesado y la mente en caos, volví a guardar todo donde lo había encontrado. Necesitaba tiempo para procesar toda esta información, para decidir mi próximo movimiento. No podía actuar impulsivamente, ellos tenían ventaja y yo necesitaba ser más inteligente. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que Andrés me besaba al salir a trabajar, cada vez que me preguntaba cómo había ido mi día, tenía que luchar contra el impulso de gritarle, de confrontarlo con todo lo que sabía. Pero me contuve. Necesitaba más, necesitaba estar segura de tener todas las cartas en la mano antes de jugarlas. Fue entonces cuando decidí seguir el rastro del dinero.
Si estaban planeando vender la casa, tenía que haber movimientos bancarios sospechosos. Utilizando mis contactos en el mundo inmobiliario y mis conocimientos financieros, comencé a investigar. Lo que descubrí me dejó atónita. Había una cuenta bancaria a nombre de una empresa fantasma, creada hace apenas unos meses. Y las transferencias, las transferencias. Grandes sumas de dinero entrando y saliendo, coincidiendo con las fechas de los documentos que había encontrado. Pero lo que realmente me rompió el corazón fue descubrir que parte de ese dinero ya había sido transferido a una cuenta en el extranjero. Una cuenta a nombre de Andrés y Claudia. No solo planeaban vender la casa, sino que ya estaban moviendo el dinero, preparándose para desaparecer con mi fortuna. Fue en ese momento cuando decidí que era hora de confrontarlos. No podía seguir viviendo esta mentira, fingiendo que todo estaba bien mientras ellos me apuñalaban por la espalda. Esperé a que llegara el fin de semana, sabiendo que Claudia vendría a cenar, como hacía cada domingo. La cena fue una tortura. Claudia llegó, como siempre, con su aire de superioridad. Trajo una botella de vino caro, alardeando de cómo lo había conseguido en una subasta exclusiva. Andrés estaba inusualmente callado, lanzándome miradas nerviosas de vez en cuando. Yo me limité a sonreír y a sentir, sintiendo cómo la rabia crecía en mi interior con cada minuto que pasaba. Finalmente, cuando estábamos tomando el postre, un flan casero que solía ser el favorito de Andrés, decidí que era el momento. Puse los documentos que había encontrado sobre la mesa, junto con las pruebas de las transferencias bancarias. ¿Alguien puede explicarme qué significa todo esto?, pregunté, mi voz sorprendentemente calmada a pesar de la tormenta que rugía en mi interior. El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrés se quedó pálido, mirando los papeles como si fueran una bomba a punto de explotar. Claudia, por su parte, mantuvo su compostura, aunque pude ver un destello de pánico en sus ojos. Carolina, querida, comenzó Claudia con su tono condescendiente de siempre, no sé qué crees que has encontrado, pero estoy segura de que hay una explicación perfectamente razonable para todo esto. ¿Una explicación razonable?, repetí, sintiendo cómo la ira finalmente se desbordaba. ¿Es razonable falsificar mi firma? ¿Es razonable planear vender mi casa a mis espaldas? ¿Es razonable robarme todo por lo que he trabajado? Andrés intentó hablar, pero lo corté en seco. No te atrevas a mentirme más, Andrés. He visto los correos, he visto las transferencias. Sé que llevan meses planeando esto. Fue entonces cuando Claudia mostró su verdadera cara. Su máscara de amabilidad cayó, revelando una expresión de desprecio puro. ¿Y qué esperabas, niña?, escupió. ¿Creías que ibas a llegar de la nada y quedarte con todo? Esta fortuna, esta vida, no te pertenece. Nunca has sido lo suficientemente buena para Andrés, para nuestra familia. Sus palabras me golpearon como bofetadas, pero me mantuve firme. Te equivocas, Claudia. Cada centavo, cada ladrillo de esta casa, me pertenece. Lo he ganado con mi esfuerzo, con mi trabajo. Algo que claramente ninguno de ustedes dos entiende. Me giré hacia Andrés, esperando, no sé qué esperaba. ¿Remordimiento? ¿Vergüenza? Pero lo que vi en sus ojos fue aún peor, resignación. Él ya había tomado su decisión, y era evidente que no estaba de mi lado. Lo siento, Caro, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Pero mamá tiene razón. Esto es demasiado grande para ti. Solo intentábamos ayudar. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. El hombre que amaba, el hombre con el que había compartido mis sueños y mis miedos, me estaba traicionando de la manera más cruel posible. ¿Ayudar?, repetí, incrédula. ¿Llamas ayudar a robarme todo por lo que he trabajado? ¿A traicionar mi confianza? ¿A planear a mis espaldas cómo dejarme sin nada? La tensión en la habitación era palpable. Podía sentir cómo Claudia me miraba, sus ojos llenos de un odio que ya ni siquiera intentaba ocultar. Andrés, por su parte, parecía hundirse más y más en su silla, incapaz de sostenerme la mirada. Estaba a punto de decir algo más cuando vi un movimiento por el rabillo del ojo.
Claudia se había levantado y se acercaba a mí con paso decidido. Por un momento, pensé que iba a abofetearme. Pero lo que sucedió fue aún peor. Sentí un golpe fuerte en la parte posterior de mi cabeza. El mundo se volvió borroso y comencé a perder el equilibrio. Lo último que recuerdo antes de que todo se volviera negro fue la voz de Claudia, fría y distante: «Esto acaba aquí, Carolina. Ya has causado suficientes problemas». Mientras la oscuridad me envolvía, un pensamiento cruzó mi mente: esto no podía ser el final. No iba a dejar que me quitaran todo sin luchar. Pero en ese momento, mientras perdía la conciencia, no tenía idea de la pesadilla que estaba a punto de comenzar. La oscuridad fue lo primero que noté cuando recuperé la conciencia. Una oscuridad densa, casi palpable, que me rodeaba por completo. Intenté moverme, pero un dolor punzante en la parte posterior de mi cabeza me hizo gemir. Poco a poco, mis sentidos comenzaron a agudizarse, y la realidad de mi situación empezó a tomar forma. Estaba tumbada sobre un suelo frío y duro. El aire era húmedo y tenía un olor a moho que me resultaba vagamente familiar. Traté de incorporarme, pero mis manos estaban atadas a la espalda con lo que parecía ser una cuerda áspera. El pánico comenzó a apoderarse de mí mientras los recuerdos de lo sucedido inundaban mi mente. La cena, la confrontación, el golpe. Todo volvió de golpe, haciendo que mi corazón latiera aún más rápido. ¿Dónde estaba? ¿Cuánto tiempo había pasado? La desorientación era total. Poco a poco, mis ojos comenzaron a adaptarse a la oscuridad. Formas borrosas empezaron a tomar contorno, y con un escalofrío recorriendo mi espalda, reconocí dónde me encontraba. Era el sótano de nuestra propia casa, un lugar que rara vez visitábamos y que Andrés había insistido en mantener sin reformar cuando compramos la mansión. El sótano era grande, lleno de cajas viejas y muebles cubiertos con sábanas polvorientas. En un rincón, podía distinguir la silueta de la vieja caldera que nunca habíamos usado. El suelo de hormigón estaba frío contra mi mejilla, y podía sentir la humedad filtrándose a través de mi ropa. Intenté gritar, pero mi garganta estaba seca y áspera. Apenas pude emitir un sonido más fuerte que un susurro. «Ayuda», intenté de nuevo, pero mi voz se perdió en la vastedad del sótano. De repente, escuché voces que venían de arriba. Eran distantes, pero en el silencio del sótano, podía distinguirlas claramente. Eran Andrés y Claudia. «¿Estás seguro de que nadie sospechará?», la voz de Claudia sonaba preocupada pero firme. «Tranquila, mamá», respondió Andrés. «Le diré a todos que Carolina se fue de viaje por trabajo. Nadie cuestionará nada». Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. No solo me habían encerrado, sino que planeaban hacer como si hubiera desaparecido por voluntad propia. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Lágrimas de rabia y frustración comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo el hombre que una vez juró amarme y protegerme podía hacerme algo así? Las horas pasaban lentamente en la oscuridad del sótano. Intenté moverme, buscar una posición más cómoda, pero las cuerdas en mis muñecas me lo impedían. El hambre y la sed comenzaron a hacerse notar, y el frío del suelo se filtraba en mis huesos. En medio de mi desesperación, un pensamiento comenzó a formarse en mi mente. No podía quedarme ahí, esperando a que decidieran mi destino. Tenía que encontrar una manera de salir, de luchar. Yo, Carolina, la mujer que había construido un imperio inmobiliario desde cero, no iba a rendirme tan fácilmente. Comencé a examinar mi entorno con más detalle. Mis ojos, ya completamente adaptados a la oscuridad, podían distinguir mejor los objetos a mi alrededor. Cerca de mí, vi una vieja tubería que sobresalía de la pared. Parecía oxidada y débil. Tal vez, pensé, podría usarla para cortar las cuerdas. Con dificultad, me arrastré hacia la tubería. Cada movimiento era un desafío, mis músculos protestaban por la inmovilidad y el frío. Pero la determinación me impulsaba. Cuando finalmente llegué a la tubería, comencé a frotar las cuerdas contra el metal oxidado. El proceso era lento y doloroso. La tubería era áspera y sentía cómo me lastimaba las muñecas mientras intentaba cortar las cuerdas. Pero no me detuve.
Cada roce, cada tirón, me acercaba más a la libertad. Mientras trabajaba en mis ataduras, seguía escuchando fragmentos de conversaciones provenientes de arriba. Andrés y Claudia discutían sobre qué hacer conmigo, cómo deshacerse de mí sin levantar sospechas. Sus palabras frías y calculadoras me daban náuseas, pero también alimentaban mi determinación. Podríamos llevarla lejos, sugirió Andrés en un momento. Tal vez a algún lugar en la costa, hacer que parezca un accidente. No seas idiota, respondió Claudia con desdén. Eso es demasiado arriesgado. Necesitamos una solución más, permanente. El miedo me invadió al escuchar esas palabras. ¿Realmente estaban considerando matarme? La idea era tan surreal que casi quise reír. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo el hombre que una vez me juró amor eterno ahora discutía fríamente sobre cómo deshacerse de mí? Pero el miedo pronto se transformó en una furia ardiente. No iba a ser una víctima. No iba a dejar que me quitaran todo por lo que había luchado. Con renovada energía, seguí frotando las cuerdas contra la tubería. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido horas o días. El tiempo perdía todo significado en la oscuridad del sótano. Mis muñecas estaban en carne viva, sangrando por el constante roce contra el metal oxidado. Pero poco a poco, sentí que las cuerdas comenzaban a aflojarse. Finalmente, con un último tirón desesperado, las cuerdas cedieron. Mis manos estaban libres. El alivio fue tan intenso que tuve que contener un sollozo. Pero sabía que esto era solo el primer paso. Todavía tenía que encontrar una manera de salir del sótano y escapar. Me puse de pie con dificultad, mis piernas temblando por la falta de uso. El sótano parecía aún más grande ahora que podía moverme libremente. Comencé a explorar, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarme a escapar. En un rincón, encontré una caja de herramientas vieja. La abrí con manos temblorosas, rogando encontrar algo útil. Dentro había un destornillador oxidado y algunas tuercas sueltas. No era mucho, pero era mejor que nada. Mientras exploraba, seguía escuchando las conversaciones de arriba. Andrés y Claudia parecían estar planeando su futuro, discutiendo sobre cómo gastarían el dinero de la venta de la casa. Hablaban de viajes a lugares exóticos, de comprar propiedades en el extranjero. Cada palabra era como una puñalada en mi corazón. Piensa en ello, hijo, decía Claudia con entusiasmo. Podremos vivir como siempre hemos merecido. Sin preocupaciones, sin tener que depender de nadie. Tienes razón, mamá, respondió Andrés. Carolina nunca entendió realmente nuestro estilo de vida. Esto es lo mejor para todos. Sus palabras me llenaron de una mezcla de dolor y determinación. ¿Cómo podían ser tan crueles? ¿Cómo podían hablar de mí como si fuera un obstáculo a eliminar y no una persona, su esposa, su nuera? Pero no iba a dejar que sus palabras me derrotaran. Al contrario, cada frase despectiva, cada plan egoísta que escuchaba, alimentaba mi resolución. Iba a salir de allí, iba a recuperar mi vida y mi dignidad. Con el destornillador en mano, comencé a examinar la puerta del sótano. Era vieja y pesada, pero la cerradura parecía simple. Quizás, con un poco de suerte y habilidad, podría forzarla. Trabajé en silencio, consciente de que cualquier ruido podría alertar a mis captores. Mis manos temblaban por el agotamiento y el miedo, pero no me detuve. Cada vez que sentía que iba a rendirme, recordaba todo lo que había logrado en mi vida, todas las dificultades que había superado para llegar a donde estaba. No iba a dejar que Andrés y Claudia me lo quitaran todo. Las horas pasaban, y yo seguía trabajando en la cerradura. El destornillador se deslizaba de mis manos sudorosas, y más de una vez tuve que contener un grito de frustración. Pero no me rendí. Sabía que mi vida dependía de esto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuché un clic. La cerradura había cedido. Mi corazón dio un vuelco. ¿Lo había logrado? ¿Realmente estaba a punto de escapar? Con cuidado, empujé la puerta. Se abrió con un chirrido que me pareció ensordecedor en el silencio del sótano. Me quedé congelada,
esperando escuchar pasos apresurados bajando las escaleras. Pero nada sucedió. El silencio continuó. Lentamente, salí del sótano. La luz tenue del pasillo me cegó momentáneamente. Mis piernas temblaban, tanto por el esfuerzo como por el miedo. Pero no había tiempo para dudar. Tenía que actuar rápido. Me moví por la casa como un fantasma, consciente de cada crujido del suelo bajo mis pies. La mansión que una vez había sido mi hogar, mi refugio, ahora se sentía como un laberinto hostil. En cada esquina esperaba encontrarme con Andrés o Claudia. Llegué al estudio, donde sabía que guardaba documentos importantes. Con manos temblorosas, comencé a buscar pruebas, cualquier cosa que pudiera usar contra ellos. Encontré más contratos, más evidencia de sus planes para vender la casa y desaparecer con el dinero. Estaba tan concentrada en mi búsqueda que no escuché los pasos que se acercaban. Cuando me di cuenta, ya era tarde. La puerta del estudio se abrió de golpe. Allí, en el umbral, estaban Andrés y Claudia. Sus rostros pasaron de la sorpresa al enojo en cuestión de segundos. Por un momento, nos quedamos congelados, mirándonos fijamente. Yo, con los documentos en la mano, ellos, con expresiones que mezclaban furia y miedo. «Carolina», dijo Andrés, su voz temblando ligeramente. «No hagas esto más difícil. Vuelve al sótano y nadie saldrá herido». Pero yo ya no era la mujer asustada y confundida que habían encerrado en el sótano. Era una superviviente, una luchadora. Y no iba a rendirme sin pelear. «Se acabó, Andrés», dije, mi voz más firme de lo que esperaba. «No van a salirse con la suya. Tengo todas las pruebas que necesito para hundirlos a ambos». Claudia dio un paso adelante, sus ojos brillando con una furia que nunca antes había visto. «Niña estúpida», siseó. «¿Realmente crees que puedes ganarnos? No tienes idea de con quién te estás metiendo». Fue entonces cuando vi el brillo metálico en su mano. Un objeto pesado, tal vez un candelabro o un pisapapeles. No tuve tiempo de reaccionar antes de que se abalanzara sobre mí. Lo último que recuerdo es un dolor agudo en la cabeza y la voz distante de Andrés gritando: «Mamá, no». Después, todo se volvió negro una vez más. Cuando desperté, estaba de vuelta en el sótano. Pero esta vez, algo había cambiado. Ya no era una prisionera asustada. Era una mujer con un plan, una mujer decidida a recuperar su vida y hacer justicia. Y nada, ni Andrés, ni Claudia, ni nadie, iba a detenerme. El despertar fue brutal. Mi cabeza palpitaba con un dolor sordo, recordatorio constante del golpe que había recibido. La oscuridad del sótano me envolvía una vez más, pero esta vez era diferente. Ya no era la misma mujer asustada y confundida. Ahora, la determinación corría por mis venas como fuego líquido. Me incorporé lentamente, evaluando mi situación. Mis manos estaban atadas de nuevo, esta vez con algo que parecía ser cable eléctrico. Más fuerte, más difícil de romper. Claudia y Andrés habían aprendido de mi escape anterior. Sin embargo, no habían contado con mi renovada voluntad de sobrevivir. Los primeros intentos de liberarme fueron frustrantes. El cable se clavaba en mi piel, dejando marcas rojas y dolorosas. Pero me negué a rendirme. Cada roce, cada tirón, era un paso más hacia mi libertad. Horas pasaron mientras luchaba contra mis ataduras, el sudor mezclándose con lágrimas de rabia y determinación. Mientras trabajaba, agucé el oído para captar cualquier sonido proveniente del piso superior. La casa estaba inquietantemente silenciosa. ¿Dónde estaban Andrés y Claudia? ¿Estarían planeando su próximo movimiento? La incertidumbre alimentaba mi ansiedad, pero también mi resolución. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, sentí que el cable comenzaba a aflojarse. Con un último esfuerzo desesperado, logré liberar una mano. El alivio fue tan intenso que casi solté un grito de júbilo, pero me contuve justo a tiempo. No podía arriesgarme a alertarlos. Con las manos libres, mi siguiente objetivo fue encontrar una salida. La puerta del sótano estaba cerrada, probablemente con llave esta vez. Tenía que haber otra manera.
Mis ojos, ya acostumbrados a la penumbra, escudriñaron cada rincón del sótano en busca de una posible vía de escape. Fue entonces cuando la vi, una pequeña ventana cerca del techo, parcialmente oculta detrás de unas cajas viejas. Era estrecha, apenas lo suficiente para que una persona pudiera pasar por ella, pero era mi única esperanza. El problema era que estaba demasiado alta para alcanzarla directamente. Con cuidado de no hacer ruido, comencé a mover las cajas, apilándolas una sobre otra para crear una especie de escalera improvisada. Cada movimiento era un riesgo, el crujir de las cajas sonaba ensordecedor en el silencio del sótano. Me detenía cada pocos segundos, conteniendo la respiración, esperando escuchar pasos que se acercaran. Pero nada sucedió. Cuando finalmente logré apilar suficientes cajas, comencé a trepar. La estructura era inestable, tambaleándose peligrosamente con cada movimiento. Mis músculos, debilitados por días de cautiverio, protestaban ante el esfuerzo. Pero la libertad estaba tan cerca que casi podía saborearla. Alcancé la ventana y, con dedos temblorosos, intenté abrirla. Estaba atascada, años de desuso habían sellado el marco. Desesperada, busqué algo que pudiera usar como palanca. Entre los escombros, encontré una vieja barra de metal. Con ella, comencé a trabajar en la ventana, rogando que el ruido no alertara a mis captores. Después de varios minutos de tensión, la ventana finalmente cedió con un chirrido. El aire fresco de la noche inundó mis pulmones, trayendo consigo el aroma a libertad. Sin perder tiempo, comencé a arrastrarme por la abertura. Fue en ese momento cuando escuché voces que se acercaban. El pánico me invadió. Estaba a mitad de camino, mi torso ya fuera de la ventana, pero mis piernas aún dentro del sótano. Escuché la puerta abrirse de golpe y el grito furioso de Claudia. «Se está escapando. Andrés, atrápala». Con un último esfuerzo desesperado, me impulsé hacia afuera, cayendo sobre el césped húmedo del jardín. El impacto me dejó sin aliento, pero no había tiempo para recuperarme. Me puse de pie tambaleándome y comencé a correr. La noche era oscura, apenas iluminada por la luz de la luna. Corrí a través del jardín, mis pies descalzos hundiéndose en la tierra fría y húmeda. Detrás de mí, podía escuchar los gritos y las pisadas de Andrés y Claudia. Estaban cerca, demasiado cerca. Mi corazón latía desbocado mientras buscaba una salida. La verja principal estaba demasiado lejos, y probablemente cerrada. Mi única opción era el bosque que rodeaba la propiedad. Sin pensarlo dos veces, me lancé hacia la espesura de los árboles. Las ramas arañaban mi piel y las piedras cortaban mis pies, pero no me detuve. Cada paso me alejaba más de esa casa que una vez había sido mi hogar y que ahora se había convertido en mi prisión. Las voces de mis perseguidores se fueron haciendo más distantes, pero no me atreví a mirar atrás. No sé cuánto tiempo corrí. Podría haber sido minutos u horas. El bosque parecía interminable, cada árbol idéntico al anterior. Estaba perdida, desorientada, pero al menos estaba libre. Finalmente, cuando mis piernas ya no pudieron más, me desplomé detrás de un gran roble. Mi respiración era entrecortada y mi cuerpo temblaba por el esfuerzo y el frío. Pero a pesar del miedo y el agotamiento, una chispa de esperanza comenzó a crecer en mi pecho. Lo había logrado. Había escapado. Mientras recuperaba el aliento, comencé a evaluar mi situación. Estaba perdida en el bosque, sin comida, sin agua, sin idea de hacia dónde dirigirme. Pero estaba viva y libre. Y eso era más de lo que tenía hace unas horas. A lo lejos, escuché el sonido de sirenas. ¿Acaso Andrés y Claudia habían llamado a la policía? ¿O alguien más había notado la conmoción? Fuera como fuese, no podía arriesgarme a ser encontrada. No sabía en quién podía confiar. Con las primeras luces del amanecer filtrándose entre los árboles, tomé una decisión. No iba a huir más. Era hora de enfrentarme a Andrés y Claudia, de recuperar mi vida y hacer justicia. Pero necesitaba un plan, necesitaba pruebas. Recordé los documentos que había encontrado en el estudio antes de que me atraparan. Si lograba obtenerlos, tendría todo lo que necesitaba para hundir a Andrés y Claudia.
Pero volver a la casa era arriesgado, posiblemente suicida. ¿Valía la pena el riesgo? Mientras sopesaba mis opciones, un ruido entre los arbustos me sobresaltó. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. ¿Me habían encontrado? ¿Era este el final de mi breve libertad? De entre los arbustos emergió una figura, pero no era ni Andrés ni Claudia. Era un hombre que no había visto nunca, vestido con un traje negro impecable. Su presencia allí, en medio del bosque, era tan incongruente que por un momento pensé que estaba alucinando. El hombre me miró fijamente, su expresión indescifrable. Luego, para mi sorpresa, habló: Carolina, ¿verdad? He estado buscándote. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Me quedé paralizada, incapaz de responder. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo sabía mi nombre? Y más importante aún, ¿era amigo o enemigo? El hombre dio un paso hacia mí, y yo instintivamente retrocedí. Él levantó las manos en un gesto conciliador. No temas, dijo. Estoy aquí para ayudarte. Sé lo que Andrés y Claudia han estado haciendo, y tengo información que podría interesarte. Mi mente daba vueltas. ¿Podía confiar en este extraño? ¿O era otra trampa de Andrés y Claudia? Pero en el fondo, sabía que no tenía muchas opciones. Estaba sola, perdida y desesperada. Si este hombre realmente tenía información, podría ser mi única oportunidad de recuperar mi vida. Con cautela, di un paso hacia él. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz ronca por la falta de uso. El hombre sonrió ligeramente. Digamos que soy alguien que tiene sus propias cuentas pendientes con Andrés y Claudia. Y creo que juntos podemos hacer que paguen por lo que han hecho. Mientras el sol comenzaba a elevarse sobre los árboles, iluminando el claro donde nos encontrábamos, tomé una decisión. No sabía si estaba cometiendo el mayor error de mi vida o si estaba a punto de dar el primer paso hacia mi redención. Pero de una cosa estaba segura, mi lucha apenas estaba comenzando. De acuerdo, dije finalmente. Hablemos. Y así, en medio del bosque, con mis pies descalzos y mi cuerpo magullado, comenzó el siguiente capítulo de mi historia. Un capítulo lleno de peligros, de traiciones y de alianzas inesperadas. Un capítulo que me llevaría de vuelta a la mansión que una vez fue mi hogar, pero esta vez, no como una víctima, sino como una mujer decidida a recuperar lo que era suyo y a hacer justicia. La escapatoria que una vez pareció imposible se había convertido en el primer paso de un viaje mucho más largo y peligroso. Pero estaba lista. Lista para enfrentar lo que viniera, lista para luchar hasta el final. Porque ahora sabía que la verdadera prisión no estaba en las paredes del sótano, sino en la mente. Y yo, Carolina, había roto esas cadenas para siempre. El sol ya se estaba poniendo cuando finalmente llegamos a las afueras de la mansión. El hombre misterioso, que se había presentado como Javier, me había guiado a través del bosque con una seguridad que me intrigaba. Durante nuestro recorrido, me había contado fragmentos de información que hacían que mi cabeza diera vueltas. Al parecer, Andrés y Claudia no solo me habían traicionado a mí, sino que estaban involucrados en una red de fraudes inmobiliarios que se extendía por toda Madrid. Tu marido y su madre no son más que peones en un juego mucho más grande, me había dicho Javier mientras caminábamos. Hay gente poderosa detrás de todo esto, gente que no dudará en eliminar a cualquiera que se interponga en su camino. Ahora, ocultos entre los arbustos que rodeaban la propiedad, observábamos la mansión. La casa que una vez había sido mi hogar ahora se alzaba como una fortaleza enemiga. Las luces estaban encendidas en el primer piso, y pude ver la silueta de Andrés moviéndose detrás de las cortinas del salón. ¿Cuál es el plan?, susurré, sin apartar la vista de la casa. Javier sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Parecía un teléfono móvil, pero mucho más sofisticado. Primero, necesitamos pruebas concretas, dijo. Con este aparato podremos interceptar sus comunicaciones y grabar sus conversaciones. Pero para eso, necesitamos entrar. Mi corazón dio un vuelco. ¿Entrar de nuevo en esa casa? El mero pensamiento me provocaba escalofríos. Pero sabía que no teníamos otra opción. Si queríamos detener a Andrés y Claudia, necesitábamos evidencia sólida.
Hay una entrada de servicio en la parte trasera, dije, recordando los planos de la casa. Rara vez la usamos. Es posible que no esté tan vigilada. Javier asintió, una leve sonrisa apareciendo en su rostro. Perfecto. Esa será nuestra puerta de entrada. Nos movimos sigilosamente alrededor de la propiedad, aprovechando la creciente oscuridad para ocultarnos. Cada crujido de ramas bajo nuestros pies me hacía contener la respiración, temiendo ser descubiertos en cualquier momento. Cuando llegamos a la puerta de servicio, Javier sacó un pequeño estuche de herramientas. Con una habilidad que me dejó boquiabierta, logró abrir la cerradura en cuestión de segundos. Años de práctica, murmuró ante mi mirada de asombro. Una vez dentro, el aroma familiar de la casa me golpeó como una ola. Recuerdos de tiempos más felices amenazaron con abrumarme, pero me obligué a mantener el enfoque. No estábamos aquí para rememorar, sino para buscar justicia. Nos movimos en silencio por los pasillos, atentos a cualquier sonido que pudiera delatar la presencia de Andrés o Claudia. Javier instaló pequeños dispositivos en lugares estratégicos, detrás de cuadros, bajo mesas, en las esquinas de las habitaciones. Cada uno, me explicó, era un micrófono de alta tecnología capaz de captar conversaciones a varios metros de distancia. Estábamos en el estudio, el lugar donde había encontrado los documentos incriminatorios la última vez, cuando escuchamos voces acercándose. Mi corazón se aceleró. Reconocería esa voz en cualquier parte, era Claudia. No podemos esperar más, Andrés, decía, su tono cargado de impaciencia. Cada minuto que pasa es un riesgo. Tenemos que cerrar el trato ahora. Javier y yo intercambiamos una mirada. Esta podría ser la conversación que necesitábamos. Con un gesto rápido, Javier activó uno de sus dispositivos y me hizo señas para que guardara silencio. La puerta del estudio se abrió de golpe, y Andrés entró seguido de cerca por Claudia. Nos ocultamos detrás de un gran armario, conteniendo la respiración. Desde nuestra posición, podíamos ver y escuchar todo sin ser detectados. No es tan simple, mamá, respondió Andrés, pasándose una mano por el pelo en un gesto de frustración que yo conocía bien. El comprador está haciendo preguntas. ¿Quiere saber por qué vendemos con tanta prisa? Claudia soltó un bufido de exasperación. Invéntate algo. Dile que nos mudamos al extranjero, que necesitamos el dinero para una inversión urgente, lo que sea. Pero cierra el trato. ¿Y qué pasa con Carolina?, preguntó Andrés, y noté un atisbo de duda en su voz. Ha desaparecido. La policía empezará a hacer preguntas pronto. Por un momento, creí ver un destello de remordimiento en sus ojos. ¿Acaso todavía quedaba algo del hombre del que me había enamorado? Pero la ilusión se desvaneció tan rápido como había aparecido. Claudia se acercó a su hijo, su rostro una máscara de determinación fría. Carolina ya no es un problema. Nos aseguraremos de que nunca vuelva a serlo. Ahora, concéntrate en lo importante. Tenemos que vender esta casa y desaparecer antes de que alguien conecte los puntos. Sentí que la bilis subía por mi garganta. La crueldad en la voz de Claudia, la indiferencia de Andrés ante mi destino. Era más de lo que podía soportar. Quería salir de mi escondite, enfrentarlos, gritarles todas las verdades que llevaba acumulando desde mi encierro. Pero la mano firme de Javier en mi brazo me mantuvo en mi lugar. La conversación continuó, revelando más detalles sobre su plan. Nombres de compradores potenciales, cuentas bancarias en el extranjero, contactos en la policía que estaban dispuestos a mirar hacia otro lado. Cada palabra era una prueba más de su culpabilidad, cada frase otro clavo en el ataúd de sus mentiras. Después de lo que pareció una eternidad, Andrés y Claudia finalmente salieron del estudio. Esperamos unos minutos más, asegurándonos de que realmente se habían ido, antes de salir de nuestro escondite. Lo tenemos, dijo Javier, una sonrisa de triunfo en su rostro. Con esta grabación y los documentos que encontremos aquí, podremos hundirlos. Pero mientras Javier buscaba en los cajones del escritorio, mi mente estaba en otra parte. Las palabras de Claudia resonaban en mis oídos: nos aseguraremos de que nunca vuelva a ser un problema. ¿Qué significaba eso exactamente?
¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar para silenciarme? Javier, dije, mi voz apenas un susurro. Creo que estamos en más peligro del que pensábamos. Tenemos que salir de aquí. Ahora. Él me miró, la seriedad en sus ojos reflejando la mía. Tienes razón. Hemos tentado demasiado a la suerte. Vámonos. Nos dirigimos hacia la puerta del estudio, pero justo cuando Javier puso su mano en el pomo, escuchamos pasos acercándose nuevamente. Nos quedamos congelados, el pánico amenazando con apoderarse de mí. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Hubo un momento de silencio tenso, y luego, para nuestro horror, el pomo comenzó a girar. Todo pareció moverse en cámara lenta. Vi a Javier tensarse, listo para lo que fuera. Vi la puerta abrirse lentamente, revelando una silueta en el umbral. Y entonces, el tiempo pareció acelerar de golpe. No era Andrés. No era Claudia. Era un hombre que nunca antes había visto, vestido con un traje impecable y una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en algo más oscuro. Vaya, vaya, dijo el desconocido, su voz fría como el hielo. Parece que tenemos invitados inesperados. Javier se movió con una velocidad que me dejó atónita. En un instante, estaba entre el hombre y yo, su postura claramente defensiva. Ramírez, gruñó. Debí imaginar que estarías metido en esto. El hombre, Ramírez, sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Javier, viejo amigo. Qué sorpresa encontrarte aquí. Y con la señora Carolina, nada menos. Qué reunión tan interesante. Mi mente daba vueltas. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo conocía a Javier? Y lo más importante, ¿qué significaba su presencia para nuestros planes? Ramírez dio un paso hacia adelante, y Javier tensó aún más su postura. Creo, dijo Ramírez, su voz cargada de una amenaza apenas velada, que todos tenemos mucho de qué hablar. Y así, en un instante, toda la situación había cambiado. Lo que había comenzado como una misión para recopilar pruebas se había convertido en algo mucho más peligroso. Estábamos atrapados en el estudio, enfrentados a un nuevo jugador en este juego mortal. Mientras miraba de Javier a Ramírez y de vuelta, una cosa quedó clara: la noche estaba lejos de terminar, y los secretos que estábamos a punto de descubrir podrían cambiar todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre Andrés, y sobre el mundo en el que vivía. El hombre misterioso en la puerta no era solo una complicación más. Era el catalizador de una serie de eventos que sacudirían los cimientos de mi existencia. Y yo, Carolina, estaba en el centro de todo. El silencio en el estudio era tan tenso que casi podía cortarse con un cuchillo. Ramírez nos miraba a Javier y a mí con una mezcla de curiosidad y amenaza velada, mientras Javier mantenía su postura protectora frente a mí. Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de procesar esta nueva e inesperada situación. Bueno, dijo finalmente Ramírez, rompiendo el silencio. Parece que tenemos un pequeño problema aquí. Javier, viejo amigo, ¿qué te trae por estos lares? Y con la señora Carolina, nada menos. ¡Qué interesante! Javier no bajó la guardia. Esto no tiene por qué terminar mal, Ramírez. Todos podemos salir ganando aquí. Ramírez soltó una carcajada seca. ¿Ganar? Oh, Javier. Siempre tan optimista. Pero me temo que no entiendes la gravedad de la situación en la que te has metido. En la que nos has metido a todos. Fue en ese momento cuando escuchamos voces acercándose. Andrés y Claudia. El pánico amenazó con apoderarse de mí, pero me obligué a mantener la calma. Habíamos llegado demasiado lejos para echarnos atrás ahora. Ramírez miró hacia la puerta y luego de vuelta a nosotros, una sonrisa torcida formándose en sus labios. Parece que la fiesta está a punto de volverse aún más interesante. Los pasos se acercaban. Cada segundo parecía estirarse eternamente. Y entonces, justo cuando la puerta comenzaba a abrirse, Javier hizo su movimiento. Con una velocidad que me dejó atónita, sacó algo de su bolsillo. Un pequeño dispositivo que no reconocí. Lo activó y, de repente,
todas las luces de la casa se apagaron. La oscuridad nos envolvió por completo. Carolina, sígueme, susurró Javier, agarrando mi mano. Nos movimos en la oscuridad, guiados por el conocimiento de Javier de la casa y mi familiaridad con ella. Escuché gritos de confusión detrás de nosotros, maldiciones de Ramírez y la voz alarmada de Andrés preguntando qué estaba pasando. Corrimos por los pasillos, bajamos las escaleras, nuestros pasos amortiguados por la alfombra. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera delatarnos. Finalmente, llegamos a la puerta trasera por la que habíamos entrado. Pero justo cuando Javier estaba a punto de abrirla, las luces volvieron a encenderse. Nos quedamos congelados, cegados momentáneamente por el repentino brillo. «No tan rápido», dijo una voz detrás de nosotros. Me giré lentamente para encontrarme cara a cara con Andrés. Su rostro era una mezcla de sorpresa, miedo y algo más. ¿Culpa? Carolina, dijo, su voz apenas un susurro. ¿Estás viva? Sí, Andrés, respondí, encontrando una fuerza en mi voz que no sabía que tenía. Estoy viva. Y he visto todo lo que has hecho. Antes de que Andrés pudiera responder, Claudia y Ramírez aparecieron detrás de él. Los ojos de Claudia se entrecerraron al verme. Vaya, la pequeña zorra ha vuelto, siseó. Debí imaginar que no te desharías de ella tan fácilmente, Andrés. Siempre fuiste débil. Javier dio un paso adelante, interponiéndose entre ellos y yo. Se acabó el juego, dijo. Tenemos todas las pruebas que necesitamos. Sus fraudes, sus planes, todo. Es hora de que paguen por lo que han hecho. Ramírez soltó una carcajada. ¿Y crees que vas a salir de aquí así como así? No seas ingenuo, Javier. Esto es mucho más grande que tú, que cualquiera de nosotros. Fue entonces cuando escuchamos las sirenas. Al principio distantes, pero acercándose rápidamente. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Claudia y Ramírez. ¿Qué has hecho?, gruñó Ramírez, girándose hacia Javier. Javier sonrió, sacando su teléfono. Digamos que tengo amigos en lugares interesantes. Y a diferencia de ustedes, mis amigos están del lado correcto de la ley. Los siguientes minutos fueron un caos. La policía irrumpió en la casa, liderada por un equipo de agentes especiales. Ramírez intentó huir, pero fue rápidamente sometido. Claudia gritaba y amenazaba, jurando que nos destruiría a todos. ¿Y Andrés? Andrés ampliamente se quedó allí, mirándome con una mezcla de remordimiento y resignación. Mientras los agentes esposaban a Ramírez y Claudia, uno de ellos se acercó a Andrés. Señor Montero, está usted bajo arresto por fraude, conspiración y otros cargos que se le informarán en la comisaría. Ver a Andrés siendo esposado y llevado fue uno de los momentos más surrealistas de mi vida. Este hombre, al que una vez había amado con todo mi corazón, ahora era un extraño para mí. Un criminal. Javier se acercó a mí, poniendo una mano reconfortante en mi hombro. Se acabó, Carolina. Lo logramos. Las siguientes semanas fueron un torbellino de declaraciones, juicios y revelaciones. La red de fraude en la que Andrés, Claudia y Ramírez estaban involucrados resultó ser mucho más extensa de lo que habíamos imaginado. Implicaba a políticos de alto rango, empresarios prominentes y hasta jueces corruptos. El caso sacudió los cimientos de la sociedad madrileña. Durante el juicio, me enteré de cosas que nunca hubiera imaginado. Andrés había estado involucrado en negocios turbios desde antes de conocerme, presionado por Claudia y su obsesión por el estatus y el dinero. Nuestra relación, nuestro matrimonio, todo había sido parte de un elaborado plan para acceder a mis contactos en el mundo inmobiliario y expandir su red de fraude. Verlos ser declarados culpables y sentenciados a largas penas de prisión fue agridulce. Por un lado, sentía que se había hecho justicia. Por otro, no podía evitar sentir una profunda tristeza por todo lo perdido, por los años desperdiciados en una mentira. Cuando todo terminó, me encontré de pie frente a la mansión que una vez había sido mi hogar. Javier estaba a mi lado, su presencia una fuente de confort silencioso. «¿Qué harás ahora?», me preguntó suavemente. Miré la casa,
recordando todos los momentos buenos y malos que había vivido allí. Luego miré hacia el horizonte, hacia el futuro incierto pero lleno de posibilidades que se extendía ante mí. Empezar de nuevo, respondí. Esta vez, en mis propios términos. En los meses siguientes, vendí la mansión. Usé parte del dinero para compensar a las víctimas del fraude de Andrés y Claudia que pude identificar. El resto lo invertí en una nueva empresa inmobiliaria, una basada en principios éticos y transparencia total. Javier se convirtió en un socio invaluable, tanto en los negocios como en la vida personal. Su experiencia en investigación y su integridad moral fueron fundamentales para reconstruir mi reputación en el sector. Poco a poco, día a día, fui sanando. Las heridas emocionales dejadas por la traición de Andrés y Claudia comenzaron a cicatrizar. Aprendí a confiar de nuevo, no solo en los demás, sino en mí misma y en mi juicio. Un año después del juicio, estaba sentada en mi nueva oficina, mucho más modesta que la anterior pero infinitamente más satisfactoria. En mi escritorio había una foto de mis padres, recordándome mis raíces y los valores que me habían inculcado. Junto a ella, un pequeño trofeo, el premio a la empresaria ética del año que acababa de recibir. Mientras miraba por la ventana hacia las calles de Madrid, reflexioné sobre el camino que me había llevado hasta allí. Había perdido mucho, es cierto. Pero también había ganado algo invaluable, la certeza de quién era yo realmente, de lo que era capaz de superar y lograr. El sonido de un golpe suave en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era Javier, sonriendo cálidamente. ¿Lista para nuestra reunión con los inversores éticos?, preguntó. Me levanté, sintiéndome más fuerte y segura que nunca. Lista, respondí con una sonrisa. Mientras salíamos de la oficina juntos, supe con certeza que este era solo el comienzo. El comienzo de una nueva vida, de un nuevo capítulo lleno de posibilidades. Una vida construida sobre la verdad, la integridad y la fuerza que había descubierto en mí misma. La pesadilla había terminado. Y aunque las cicatrices permanecerían, ya no me definían. Yo, Carolina, había renacido de las cenizas de la traición y el engaño. Y este nuevo comienzo, este nuevo amanecer, era más brillante y prometedor que cualquier cosa que hubiera imaginado antes. Mientras caminábamos por las calles de Madrid, sentí una profunda gratitud. Gratitud por la segunda oportunidad, por las lecciones aprendidas, por la fuerza que había descubierto en mí misma. Y sobre todo, gratitud por la justicia que, aunque tardía, finalmente había llegado. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por descubrir lo que me deparaba. Porque ahora sabía que, sin importar lo que viniera, tenía la fuerza y la determinación para enfrentarlo. Y eso, más que cualquier riqueza material, era el verdadero tesoro que había ganado en este viaje.